Acá tenemos las gráficas de función pulmonar. La primera gráfica va a ser una gráfica de presión versus tiempo. Me voy a centrar en esa gráfica y explicar cómo el ventilador logra generar esa diferencial de presión que hace que finalmente el pulmón del recién nacido se insufle. Empecemos por entender que va a haber una presión de base, una presión que permanece a lo largo de todo el ciclo respiratorio, ¿ya? Que es la presión que nosotros en este caso estamos fijando con la presión positiva al final de la expiración, también llamado como PEP. Y en este caso en particular vamos a tener un PEP de 3 centímetros de agua. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de este circuito de flujo continuo va a haber una presión constante de 3 centímetros de agua, generada por la válvula expiratoria. Y esa es la presión constante en el circuito sobre la cual se va a superponer la presión inspiratoria máxima. Teniendo conciencia que tenemos una presión de base, que es la presión de final de la expiración en el circuito, vamos a tener que superponer nosotros la presión diferencial que se agrega sobre la presión de final de la expiración para generar una embolada de presión que finalmente se traduce en un cambio de volumen en ese pulmón. Entonces, en este caso tenemos una diferencial con una presión inspiratoria máxima de 10, una presión de final de expiración de 3 y eso nos da una presión diferencial de 7 centímetros de agua. Esa presión diferencial es la que vamos a poder ver representados en esta gráfica, donde parte de 3 centímetros, la presión de base, esa presión que está constantemente en el circuito generada por esta presión, esta válvula expiratoria y sobre la cual se va a agregar entonces esa presión máxima de 10. Cada vez que durante ese tiempo inspiratorio se genera esa presión diferencial, nosotros vamos a tener un ingreso de volumen a ese pulmón que va a estar influenciado básicamente por 3 factores. El primero va a ser evidentemente que la diferencial de presión que nosotros estemos ingresando al circuito. Segundo, la distensibilidad, es decir, qué tan blando sea este pulmón. A mayor distensibilidad, con la misma diferencial de presión, va a ingresar más volumen. Y la resistencia que ofrezca este circuito al ingreso, que va a influir negativamente. A mayor resistencia, con la misma diferencial de presión, va a ingresar menos volumen. Entonces vamos a tener esos 3 factores fundamentales que van a definir con la diferencial de presión cuánto volumen finalmente ingrese a ese pulmón. Ahora, para explicar cómo se genera el ingreso de gas a ese pulmón, vamos a congelar las pantallas de gráficas de función pulmonar, ¿cierto? Al nosotros congelar la pantalla, si bien el ventilador sigue ciclando, nosotros vamos a tener una visión estática de lo que está sucediendo. Nos vamos a centrar a continuación es en la primera curva, que es la curva de presión versus tiempo. Nos vamos a centrar ahora en la segunda curva, que es una curva probablemente la más importante y la que más información nos entrega en ventilación mecánica neonatal, que es la curva de flujo versus tiempo. Esa curva la construye el ventilador midiendo el flujo que ingresa al paciente y que va a ser inscrito en esta curva de manera arbitraria como un flujo positivo sobre la basal, y el flujo que sale del paciente, que en esta misma curva va a ser inscrito como un flujo negativo bajo la basal. ¿Por qué nos va a entregar tanta información? Porque evidentemente que me va a permitir a mí, por un lado, como dijimos anteriormente, calcular
la diferencial, es decir, el porcentaje de fuga, y por otro lado me va a permitir a mí calcular las características mecánicas de ese pulmón, tanto en tiempo que demore la diferencial de presión en lograr el volumen deseado. Si yo genero una diferencial de presión, esa diferencial de presión va a tardar algunas fracciones de segundo en equilibrar las presiones nuevamente y finalmente en ingresar el volumen. Y eso yo lo voy a ver acá inscrito como el tiempo que me demora en alcanzar un flujo cero. Ese tiempo de equilibrio, que lo voy a ver acá como un regreso a la basal, va a ser el tiempo que se demore el ventilador en equilibrar las presiones y en lograr ingresar todo el volumen que va a responder a esa diferencial de presión. Para entender mejor la curva de flujo, quiero volver la gráfica a descongelarla. Queremos verla en forma dinámica. Y si la vemos en forma dinámica, vamos a estar viendo que está en azul oscuro, ya que si vemos hay una correlación muy directa entre la primera gráfica que nosotros vimos y la segunda. Cuando la primera gráfica está generando ese diferencial de presión, la segunda gráfica está inscribiendo una curva de flujo positivo. Y ya habíamos dicho que una curva de flujo positivo sobre la basal es el flujo que está ingresando a ese pulmón. Ahora ustedes pueden ver aquí claramente, y voy a volver a congelar las curvas, que estamos llegando a un momento donde volvemos a una basal y donde no hay flujo, no hay nada inscrito entre la curva positiva y la negativa, hay un pequeño delta donde no hay flujo positivo y no hay flujo negativo. ¿Cómo se interpreta esa pausa? Se llama pausa inspiratoria, donde el tiempo inspiratorio va a estar definido por el momento en que comienza a ingresar flujo, ¿cierto? Y donde comienza a egresar el flujo del pulmón. La pausa inspiratoria va a ocupar parte de ese tiempo inspiratorio, pero es un periodo de tiempo donde no hay ingreso de flujo, por ende de volumen, a ese pulmón. Uno podría tener como parámetro para ajustar el tiempo inspiratorio que ese paciente en particular requiere. Porque si yo tengo un tiempo de flujo cero, es un tiempo en que claramente yo no voy a estar aportando más volumen con la diferencial de presión que estoy utilizando. Y por ende, pudiese yo prescindir de esa pequeña pausa inspiratoria. Y este sería un parámetro muy interesante a considerar para yo definir qué tiempo inspiratorio este paciente en particular requiere. Volvamos a descongelar la curva y podríamos empezar a acortar ese tiempo inspiratorio para demostrar lo que estamos diciendo. Si nosotros recortamos ese tiempo inspiratorio que está actualmente en 0,33 y lo llevamos a 0,25, nosotros vamos a ver cómo la curva de flujo cambia automáticamente y si ustedes ven, desaparece la pausa inspiratoria. Hay un continuo entre el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. Y eso ha sucedido sin comprometer el volumen que está ingresando a ese paciente. Básicamente porque lo que yo he reducido es un tiempo que de alguna manera no estaba contribuyendo al ingreso de gas a ese paciente. Es un tiempo de flujo cero. Definitivamente ese tiempo era un tiempo de presión inspiratoria máxima. Y claramente sí iba a estar influyendo sobre una variable que no es menor, que es la presión inspiratoria promedio, ¿cierto? O presión media de la vía aérea. Si yo quiero aumentar ex profeso la presión media de la vía aérea, esta es una alternativa, ¿cierto? Puedo yo aumentar el tiempo inspiratorio, mantener un plató
de presión máxima que no va a influir sobre el volumen que ingresa en ese paciente, pero potencialmente sí puede influir sobre la oxigenación que quiero lograr en ese paciente. Pero tengo que estar consciente de que eso lo voy a hacer en el caso o en los casos en que yo quiera aumentar la presión media de la vía aérea. Si no es el caso, evidentemente que no tiene ningún sentido en mantener una pausa inspiratoria, porque de alguna manera la inspiración y la expiración deben ser un tema bastante fluido y eso no se logra si yo tengo una pausa inspiratoria. Vamos a exagerar el fenómeno para demostrar lo que estoy diciendo. Si volvemos a aumentar y esta vez, nos llevamos esto a 0,4, vamos a exagerar el fenómeno y vamos a ver que la curva de presión automáticamente adquiere un plató, adquiere una meseta que no va a influir en un mayor volumen, pero sí en una mayor permanencia de esa presión en el circuito, de esa presión máxima. Si yo me centro en ver cómo está ventilando ese paciente está inspirando, mantiene una pausa inspiratoria, reteniendo el gas que hay dentro de ese pulmón, y luego cuando termina esa pausa inspiratoria se le permite desinflarse a ese pulmón y comienza el tiempo expiratorio. Eso no es una forma fisiológica de respirar y si lo hago, lo tengo que hacer a conciencia porque quiero esa pausa inspiratoria. Si hay modalidades de ventilación en las cuales, como es la presión de soporte, en las cuales yo voy a reducir automáticamente esa pausa inspiratoria al decirle al ventilador que me corte la inspiración en función de una determinada proporción del flujo máximo. Para la siguiente parte de la demostración hemos cambiado la configuración de la pantalla. El primer valor que estamos mostrando es la presión inspiratoria máxima, el segundo es la presión de final de la expiración, el tercero es la presión media de la vía aérea, fuga, la distensibilidad dinámica y la resistencia. Hemos cambiado también el pulmón que estamos utilizando, ya que este modelo neumático nos permite jugar un poco más con algunas propiedades mecánicas de este pulmón. Y ustedes se darán cuenta que hay un claro cambio o modificación en la curva de flujo. Y si ven, hay una curva de flujo mucho más aplanada. Cuando vemos una curva de flujo mucho más aplanada, estamos viendo velocidades, ¿cierto? El flujo es una velocidad, en el fondo, mucho menores. Flujos máximos mucho menores, tanto en inspiración como en expiración. Y la traducción de eso y la lectura que uno debe hacer es que hay algo que está influyendo en la oposición. Hay más oposición al ingreso del gas a ese pulmón y al egreso. Eso es muy clásico cuando la resistencia de la vía aérea aumenta en forma importante. Entonces, y nosotros hemos aumentado la resistencia de la vía aérea en este modelo, ¿cierto? Al colocarle una vía aérea común mucho más larga y al obstruir parcialmente el ingreso al pulmón neumático. Y con eso estamos simulando una situación clínica de resistencia alta. Y vamos a ver cómo automáticamente vamos a tener un flujo que demora más tiempo tanto en ingresar como en egresar. Por ende, acá yo voy a necesitar más tiempo inspiratorio y más tiempo expiratorio para lograr el equilibrio de las presiones. Y en un caso de resistencia alta, evidentemente que si yo acorto el tiempo inspiratorio nuevamente al 0,33 que tenía originalmente, voy a ver cómo corro el riesgo de estar comprometiendo la cantidad de volumen que ingresa, ya que el ventilador, aquí ustedes notan una pequeña muesca donde estoy cortando el tiempo inspiratorio antes de que llegue a una basal.
y eso potencialmente podría comprometer el volumen que estoy ingresando a ese pulmón. Entonces, si yo vuelvo a recuperar mi resistencia normal, ustedes ven que sin modificar las propiedades de distensibilidad de ese pulmón, automáticamente reaparece la pausa inspiratoria. ¿Y eso qué significa? Que ahora la diferencial de presión está ingresando a ese pulmón el gas en menos tiempo. ¿Por qué? Porque la resistencia se redujo y por ende la velocidad de flujo puede lograr valores mucho más altos, como vemos en la gráfica. Entonces, en este paciente con baja resistencia, mis tiempos inspiratorios potencialmente pueden ser más cortos. En el paciente anterior, con alta resistencia, necesariamente voy a necesitar tiempos inspiratorios más largos para que con la misma diferencial de presión yo logre y tenga el tiempo suficiente de ingresar el volumen deseado a ese pulmón.